Muy buenos Muy buenos. días a todo el equipo del gobierno de la mañana, muy buenos días a toda la República Dominicana. Uno de los elementos más importantes que tiene como meta un joven es pues adquirir una vivienda propia. Yo creo que cuando entra al mercado de trabajo después de realizar sus estudios, todo joven lo que quiere es crear una familia y poder tener la oportunidad de una vivienda. Y eso por el hecho de que si tú haces el análisis a lo largo de la vida de una persona, te das cuenta de que se va acumulando con su trabajo productivo y su generación de ingresos, se va acumulando activos. Y el principal activo muchas veces es la vivienda. En consecuencia, eso es algo que hay que analizar con mucho cuidado. La posibilidad de que un joven pueda tener acceso a la vivienda. Una vivienda que de acuerdo a las posibilidades de cada quien en función de sus ingresos va a ser de un valor o de otro. También la forma de adquirirla puede ser de una manera que sea al contado o financiada. Por lo general lo que hace el joven es trata de buscar, a menos que reciba una transferencia de un familiar, por ejemplo, una herencia de los padres o una herencia de una abuela, un abuelo, etcétera. Si eso no ocurre, pues por lo general lo que hace el joven es, pues trabaja, ahorra, trata de acumular recursos suficientes para un inicial, que por lo general puede ser el 20% del valor del inmueble y toma un préstamo del resto 80%. Pues esto lo que significa que tiene que ir al mercado financiero, tiene que hacer pues una negociación que va a depender de la tasa de interés, va a depender del financiamiento del plazo, va a depender también de la capacidad que tiene, porque pues va a tener diferentes niveles de riesgo. Pues en fin, de acuerdo a esas variables se determina una cuota de pago mensual que va a incluir el monto de los intereses, pero también va a incluir esa cuota mensual que tiene que pagar el joven que está adquiriendo una vivienda con recursos financiados, pues esa cuota va a incluir una parte correspondiente a los intereses y una parte correspondiente al capital, la amortización del capital. La parte correspondiente a los intereses al inicio del periodo de lo que es el pago del préstamo, la mayor parte va a corresponder de la cuota, va a corresponder a los intereses. El concepto de intereses va a dominar el monto de la cuota. Casi la totalidad de la cuota inicial va a ir cubriendo, se va a ir utilizando simplemente para cubrir intereses, es decir, que muy poco se va a ir amortizando. Vamos a tomar un ejemplo, el caso de una vivienda de bajo costo, en el caso en la República Dominicana estamos hablando de una vivienda de alrededor de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos, si usted tiene el 20%, eso significaría que usted pone 1 millón y se va al banco a conseguir un préstamo de 4 millones de pesos. 4 millones de pesos a una tasa de interés, por ejemplo, del 12%, y eso lo podemos calcular rápidamente, que es la tasa de interés de inicios del año 2024, genera a un plazo de 20 años, es decir, 240 cuotas, tasa de interés del 12%, genera una cuota mensual de 44,043 pesos. 44,043 pesos sería el pago por concepto de cuota que habría que hacer durante 20 años de manera mensual. Ahora, hay que señalar que los bancos establecen como límite que la cuota sea inferior al 30% del monto total de los ingresos que tenga la persona o la familia, en caso de que sea una familia. Estamos hablando de 147,000 pesos. 147,000 pesos para poder pagar esos 44,043 pesos. Tendría que generar, quien está tomando el préstamo, 147,000, asuma 150,000 pesos. Ahora, ¿qué pasaría si la tasa de interés sube, por ejemplo, del 12% sube al 15%, sube 3 puntos porcentuales, como lo que sucedió acá entre principios de año y noviembre? Si yo tomo, por ejemplo, la evolución de las tasas de interés, ya sea de los bancos comerciales, servicios múltiples, o ya sea de las asociaciones de ahorro y préstamo, me doy cuenta de que efectivamente ha subido alrededor de 3 puntos porcentuales. Y hago el cálculo nuevamente con 15%. Tomo los 4 millones, tomo los 240 cuotas, es decir, 240 meses de pago, tomo
Ahora la tasa de interés del 15%, eso me arroja un nivel de pago de intereses 52.672 intereses más amortización de capital. La cuota mensual 52.672 pesos. Es decir, que ahora algo que antes representaba 30%, pues ahora va a representar el 36% de los ingresos mensuales. ¿Eso qué significa? Que de repente ahora el joven ya no tiene posibilidad de poder alcanzar pues ese préstamo, o sea, de obtener el préstamo por el hecho de que tendría que tener un mayor nivel de ingreso o tomar un menor nivel de préstamo. Y por lo tanto no va a poder adquirir esa vivienda de bajo costo. O sea, fíjense lo que estoy hablando, una vivienda de bajo costo, menos de 5 millones de pesos, donde usted está colocando 1 millón de pesos, que sería el monto inicial, y tomar un préstamo de 4 millones de pesos. Ahora, el Banco Central entiende y reconoce la importancia de mantener la tasa de interés lo más baja posible. Y también el mercado se da cuenta. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene esa mayor tasa de interés? Por ejemplo, de haber pasado del 12 al 15% para algunas partidas, o incluso si yo me voy ahora mismo al promedio ponderado de la banca, aquí lo tengo, el promedio ponderado en noviembre de la tasa de interés ya está en 16.2%. 16.2%. Este es el promedio ponderado de la tasa de interés activa en moneda nacional de los bancos múltiples. Tasa de interés 16.2%. O sea, fíjense el nivel que se tiene. Es verdad que está un poco más baja lo que es la tasa de interés de los préstamos hipotecarios, pero si tomamos en cuenta lo que ha sido la evolución en estos últimos meses, nos damos cuenta de que efectivamente ha habido un aumento significativo de la tasa de interés. Y el Banco Central sabe que eso tiene un impacto negativo. De hecho, Acoprovi ha señalado que esto se está reflejando en una reducción de la demanda de viviendas, una reducción de la demanda de viviendas alrededor de 30 al 35% con relación a un año antes. 30 al 35% se ha ido reduciendo la cantidad de viviendas que se está logrando pues transar en el mercado. ¿Y eso a quién impacta? A quienes están tratando de conseguir una vivienda, por lo general por primera vez, que son los jóvenes. Y eso el Banco Central lo reconoce, son conscientes las autoridades monetarias de esa situación, y por eso ha tratado de reducir las tasas de interés. Si nos vamos, por ejemplo, de mayo del año pasado a ver la evolución de la política monetaria, nos damos cuenta de que entre mayo del año pasado y diciembre, el Banco Central aplicó una política monetaria que cambió su postura desde una restrictiva a una menos restrictiva, donde colocó alrededor de 200.000 millones de pesos, una parte de esto para viviendas, a una tasa de interés no mayor del 9%. Ahora, fija por alrededor de 2 años, en el mejor de los casos 3 años, pero una tasa del 9% pues facilitó que muchísimas personas pudieran adquirir una vivienda por el hecho de que redujo lo que es el monto de la cuota, por lo menos transitoriamente. Pero ¿qué sucedió? A partir de enero de este año hasta noviembre, lo que hemos estado observando es una reversión de esa reducción inicial de la tasa de interés que pasó, por ejemplo, del 12% al 9%. Ahora lo que hemos visto es que ha vuelto a subir la tasa de interés. Y como les señalé, hay tasas de interés que se están renegociando al 16%, es decir, que bajaron y se colocaron al 9% por fija 1 año, 2 años, 3 años, y ahora vemos que entonces ya las de 1 año comienzan a renegociarse nuevamente por encima del 16%. Y eso impacta en términos generales a la economía dominicana y específicamente a las viviendas. Ya señalé que Acoprovi dice que se le está reduciendo las ventas de vivienda, pero en general, ¿qué implicaciones tiene eso para la economía, ese aumento tan significativo de la tasa de interés? Eso va a influir sobre el ritmo de crecimiento de la economía. Es cierto que todavía, si yo me voy a los datos del Banco Central con relación a lo que es la evolución del Producto Interno Bruto, me doy cuenta de que todavía al mes de septiembre el Banco Central establece que la economía está creciendo un 5.1%. Ahora, eso no significa que la política monetaria que ha provocado ese aumento de la tasa de interés de 260 puntos básicos en los préstamos en los últimos meses, es decir, 2.6 puntos porcentuales de incremento de tasa de interés, pues cuando uno ve en lo que está sucediendo, uno no puede decir, mira, como la economía no está cayendo, eso significa que la alta tasa de interés no va a tener un impacto negativo. No, lo que está significando es que en realidad hay un rezago de la política monetaria que se va a manifestar en los próximos meses. Es decir, que aun cuando todavía estemos creciendo 5.1, aun cuando todavía el sector construcción esté aportando a la
al crecimiento económico de una manera significativa, eso no implica que se va a mantener así en los próximos meses. ¿Qué va a producir estas altas tasas de interés? Va a producir una caída de la actividad de la construcción. Esa caída de la actividad de construcción va a comenzar con la caída de la demanda de vivienda, que ya se comenzó a observar. Luego va a venir una caída de la demanda de cemento, de varillas, de madera, de pintura, que son elementos clave o indicadores fundamentales dentro de lo que es el indicador mensual de actividad económica. Y eso va a significar una disminución del crecimiento de la economía. ¿Cuándo se va a manifestar eso? En los próximos meses. En los próximos meses usted verá cómo habrá una reducción de ritmo de crecimiento de la economía, producto de que se va a reducir el ritmo de crecimiento del sector construcción. Y recuerden que el sector construcción representa alrededor del 15% de toda la economía. Si hay, por el aumento de las tasas de interés, una reducción de la actividad productiva, pues eso impacta de forma negativa a toda la población, pero en especial a los jóvenes. ¿Por qué? Porque si cae la actividad productiva significa menor empleo. De tal manera que por ambas partes estamos golpeando a los más jóvenes. Uno, el aumento de las tasas de interés le hace difícil que puedan adquirir una vivienda, pero dos, el aumento de la tasa de interés, al reducir el ritmo de crecimiento de la economía en los próximos meses, disminuirá la capacidad de generación de empleo de la economía dominicana y eso a su vez impactará la capacidad de absorber mano de obra joven. Y eso tiene consecuencias negativas sobre nuestra sociedad. Por eso le hacemos una recomendación al Banco Central de la República Dominicana que revise lo que es su política monetaria para determinar cuáles son los factores que ahora mismo están influyendo en ese aumento de las tasas de interés, que aun cuando el Banco Central haya estado reduciendo su tasa de interés, por ejemplo, desde mayo hasta el presente, en 225 puntos básicos. Es decir, que la tasa de interés de referencia ha pasado de 8.5% a 6.25%. A pesar de esa reducción de la tasa de interés, lo que estamos observando es que la tasa de interés en ese mismo periodo, de mayo del año pasado hasta el presente, no ha bajado de forma significativa, a pesar de que el Banco Central ha reducido su tasa de interés. ¿Qué otro elemento puede estar influyendo sobre la política monetaria que a su vez se esté manifestando en una situación en la cual, después de haber bajado la tasa de interés entre mayo y diciembre del año pasado, ahora haya aumentado de tal manera que le esté haciendo difícil a los jóvenes poder adquirir su vivienda propia? Ojalá que las autoridades puedan hacer una revisión de su política monetaria y que puedan cambiar los elementos que están influyendo para que se mantenga la tasa de interés, como acabo de ver, en 16.2%, la tasa de interés activa promedio ponderado. Con ese nivel, definitivamente habrá una desaceleración de la actividad económica y eso hay que tratar de cambiarlo. ¡Llévatelo!